Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió iniciar acciones administrativas contra 4 organizaciones: Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo, Juntos Podemos y Justicia Social. Con ello queda sin efecto la inscripción de esas organizaciones, con lo que no podrán participar en los comicios del 2021. Con esta decisión, el Pleno del CNE recoge solo en parte la disposición del Contralor Pablo Celi, que les dispuso la eliminación de estas organizaciones por detectar supuestas irregularidades en la presentación de las firmas para su inscripción. Si no lo hacían, se advirtió el riesgo de destitución y multa para Diana Atamaín, José Cabrera y Estela Cero. Frente a este panorama, Enrique Pita, vicepresidente del CNE, dijo tener dudas respecto al manejo que pueda tener esta institución electoral en los comicios del 2021, debido a la forma en cómo la mayoría del organismo toma decisiones de acuerdo a las presiones que existen en lugar de enmarcarse en la ley. Las 8:44 minutos. Saludos cordiales al doctor Joaquín Viteri, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Y para entrar en materia, doctor Viteri, le quiero preguntar, ¿es jurídicamente correcto esperar la decisión de la Corte Constitucional sobre el proceso contra Pablo Celi, contralor subrogante, que se sustancia en el Tribunal Contencioso Electoral a pedido de algunas agrupaciones políticas? Buenos días nuevamente. Buenos días. En efecto, la Corte Constitucional tiene que analizar de una manera muy apropiada frente al desarrollo de un proceso electoral que está prácticamente ya iniciado con la aprobación del padrón electoral, con lo que corresponde inclusive a la democracia interna de los partidos y movimientos políticos que tendrá que iniciarse el próximo 9 de agosto, en la que deberán designar candidatos. Entonces la Corte Constitucional tiene que necesariamente atender lo que puede ser procedente, improcedente, constitucional o inconstitucional, lo que está justamente alegando el señor Contralor General del Estado. Porque en efecto se está haciendo yo diría, un debate de competencia, supuestamente, entre el Tribunal Contencioso Administrativo y el Tribunal Contencioso Electoral. Pero aquí viene lo raro, y creo que su pregunta es muy oportuna. ¿Puede el Contralor de sí arrogarse funciones, competencias que no le corresponden? Y ahí sí competencias. Porque solo el Tribunal Contencioso Administrativo puede decir: señores, están invadiendo nuestra competencia. Nos corresponde a nosotros juzgar los actos administrativos de la Contraloría, no al Tribunal Contencioso Electoral. Pero eso no hay. Es el propio Contralor que se asume de una manera totalmente inconstitucional, totalmente ilegal, de pedirle a la Corte Constitucional dirima competencias entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Administrativo, cuando, por obvias razones, por un poco de sensatez, de lógica, debía ser el Tribunal Contencioso Administrativo que diga: hey, ¿qué están haciendo ustedes? Están juzgándole a la Contraloría cuando eso me corresponde a mí. No existe eso. Entonces, sin que esto implique una, podríamos decir, opinión que esté cuestionando a la Corte Constitucional, todo lo contrario, creo que la Corte Constitucional deberá actuar con la lógica, con la, podríamos decir, total, yo diría, garantía que tiene que entregarle al país sobre lo que dice la Constitución. La Constitución es muy clara. El ámbito electoral le corresponde al Consejo Nacional Electoral en lo que se refiere al administrativo, y en la parte jurisdiccional al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, imagínese una dirimencia de competencias entre una persona que ha sido denunciada, porque también vale la pena aclararlo. Un sujeto político, un representante de un partido político, de un movimiento político, puede presentar una denuncia.
como en efecto se presentó. Y el tribunal tiene obligatoriamente que tramitarla. Si está de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con la ley orgánica electoral, tiene que tramitarla. Y tiene que citarle a la persona supuestamente infractora para decirle, vea, conteste. Para que la supuestamente infractora diga, no es así, lo que quiera. Pero no entrar en una diligencia de competencia, vuelvo a insistir, sin tener esa facultad por parte de la Contraloría. Doctor Viteri, buenos días. Le saluda Licenia. Buenos días. Si todos tenemos claros las competencias que a cada institución la Constitución nos otorga, ¿cómo entender entonces el comportamiento del señor Contralor que al disgustarse porque ustedes aceptaron a trámite esta demanda de un representante de esta organización política, él ahora le pida a la Corte Constitucional por poco que santifique si ustedes tienen o no las competencias que han sido asignadas legalmente por la Constitución? Efectivamente, usted ha sido muy oportuna en hacer el análisis sobre lo que le corresponde a la Corte Constitucional. Le digo con humildad, pero va a ser absolutamente definitoria, porque la Corte Constitucional tiene que aplicar obligatoriamente lo que dice la Constitución. Y en materia constitucional, reitero, le concede al Tribunal Contencioso Electoral esa competencia, juzgar las infracciones electorales, las denuncias que se presenten en contra de las autoridades. No dice, excepto el Contralor o no, simplemente dice, ustedes tienen la obligación de atender las denuncias. Si presentan una denuncia en contra del Contralor, nosotros no podemos decirle, a ver, no podemos tramitarla porque usted está equivocada, ¿no? Podemos pedirle que complete, que aclare la denuncia, sí, pero obligatoriamente tenemos que tramitarla. Y el señor Contralor tiene el derecho constitucional de defenderse. Él tiene que decir, bueno, esto es lo que me corresponde a mí actuar, no existe la infracción electoral que me están atribuyendo, pero no entrar en una diligencia de competencia, que realmente no corresponde por la lógica que hace un momento explicaba, de que la persona institucional que puede sentirse lesionada en este momento debe ser el tribunal, supuestamente, contencioso administrativo, el que diga, señores del Tribunal Contencioso Electoral, ¿por qué están ustedes conociendo algo que está en mi competencia? Eso no ha ocurrido. Es solamente el señor Contralor que se le ocurre acudir de una manera totalmente infundada, me da pena decirlo, porque es una autoridad de control, pero no tiene que fundamentar, tiene que motivar una denuncia, y mucho más a una instancia máxima, porque la Corte Constitucional es la instancia máxima de la Administración de Justicia. Entonces, para decirle vea, señor, dirima la competencia, tiene que haber algo de lógica. Y vuelvo a reiterarle, sin que esté a mi cargo el conocimiento de la infracción electoral que le atribuyen al Contralor, yo sí tengo que decirlo algo muy lógico, y que será materia inclusive de una petición a la Corte Constitucional en lo que corresponde a los jueces, de decirle, vea, la Constitución, la Ley Orgánica Electoral establecen cuáles son las competencias del Tribunal Contencioso Electoral. Y una diligencia de competencias tiene que hacérselo entre las instituciones jurisdiccionales afectadas. En el ámbito que es motivo de, digamos, de discordia en los actuales momentos, doctor Viteri, el Contralor, al solicitar la eliminación de 4 organizaciones políticas por la presentación supuestamente de firmas adulteradas para su inscripción, no invadió atribuciones que no le corresponden cuando esto tenía que haber sido motivo de análisis jurídico únicamente del Tribunal Contencioso Electoral. Ha habido ya un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, pero quiero que usted lo reitere en términos jurídicos, doctor. Es que es muy sencillo. Mire, necesariamente una autoridad tiene sus competencias. El Contralor tiene justamente definidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en la propia Constitución, pero no puede en ningún momento el Contralor General
involucrarse en el ámbito electoral, porque la propia Constitución, como les decía hace un momento, determina el ámbito de la función electoral, dice, corresponde al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que juzgar los actos administrativos del Consejo Nacional Electoral. Es decir, si hay, como usted bien hace referencia, una denuncia por parte de un sujeto político al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral resuelve en cualquier sentido, la persona que supuestamente se siente afectada dice, no, esa resolución no está motivada, no tiene absolutamente ninguna juridicidad ni apego a la Constitución y a la Ley Orgánica Electoral, interpongo el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral para que éste a su vez deje sin efecto. Ese es el ámbito constitucional y legal. No puede la Contraloría, en base a su competencia efectivamente de hacer el control de los actos administrativos de las instituciones públicas, involucrarse en una resolución electoral que, vuelvo a insistir respetuosamente, está en la Constitución, y ustedes conocen mejor que yo, la Constitución es la ley suprema, está sobre cualquier otra ley. Esto implica que si la Constitución dice este ámbito que le corresponde en el ámbito administrativo al Consejo Nacional Electoral y en el ámbito electoral jurisdiccional al Tribunal Contencioso Electoral. No puede en ningún momento hablarse de una competencia, de una lucha de competencias como está refiriéndose el Contralor General del Estado. Doctor Vitteri, ¿cómo entender entonces la postura que ha adoptado en los últimos días la titular del Consejo Nacional Electoral, acompañada de 2 vocales más, en el sentido de que inicialmente ellos tenían o expresaban abiertamente de forma contundente que tienen sus competencias definidas, así como usted les acaba de explicar, pero sin embargo, una vez que reciben esta notificación de aparente destitución o que amenaza con la destitución de estos 3 vocales, pasan unos días y cambia de postura y cambia incluso su discurso? ¿Cómo entender este comportamiento de las autoridades electorales si todos tienen claro cuáles son sus competencias, qué es lo que deben hacer en materia electoral? Bueno, yo pienso que respeto mucho la decisión de los 3 consejeros, la presidenta y los 2 consejeros que justamente hacen mayoría. Respeto mucho, no puedo introducirme dentro de esos pronunciamientos porque efectivamente, como usted bien dice, están prácticamente acatando lo que dice la Contraloría General del Estado. Ese sí es un problema de ellos. Nosotros en este momento estamos exclusivamente frente a una supuesta dirimencia de competencia en la Corte Constitucional sobre el ámbito que le corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo y al Tribunal Contencioso Electoral. Pero que ellos consideren que efectivamente cumplen con los requisitos determinados en la ley electoral para que estos estén justamente estén habilitados para las próximas elecciones, esa es una responsabilidad de la mayoría de los consejeros de la institución administrativa en la que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, salvo que alguien presente un recurso y diga esta resolución del Consejo Nacional Electoral debe ser revisada, juzgada y resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral. Ahí nosotros podríamos introducirnos. Mientras tanto, lo que haga el Consejo Nacional Electoral es su responsabilidad. Ellos tendrán que en su momento asumir con lo que corresponda justamente a la aplicación de lo que dice la Constitución y la ley. Basados en los argumentos, perdóname, Huesito, basados en los argumentos que plantea la Contraloría, como están las cosas, ¿jurídicamente pueden o no puede la Contraloría destituir a estos 3 vocales del Consejo Nacional Electoral? La Contraloría tiene competencias para hacer la destitución de las autoridades que incumplan con las resoluciones de la Contraloría General del Estado. Así es. Pero ahí viene podríamos decir, la dirimencia sobre la competencia que le corresponde en el ámbito electoral. En el ámbito electoral, reitero, la Constitución y la ley son absolutamente muy concordantes en el aspecto de decir
quiénes son los que en el ámbito electoral deben resolver cualquier tipo de recursos, cualquier tipo de acciones, en el caso en que el Consejo Nacional Electoral las asuma, las juntas electorales, en un momento determinado las juntas receptoras del voto, lo resuelven ellos administrativamente y jurisdiccionalmente el Tribunal Contencioso Electoral. Doctor, el tiempo se nos agotó, pero un breve comentario, porque en una encuesta que se publicó recién y que hicimos también nosotros ayer, el desprestigio del Consejo Nacional Electoral es del 90%, del 84%. ¿Qué garantiza entonces que los ecuatorianos confiemos en que el proceso va a ser transparente en el 2021? Yo sé que es juez electoral, doctor, pero le pido su criterio como ciudadano. Como ciudadano yo puedo decirle que el derecho que tienen los ecuatorianas y ecuatorianos es de que justamente los organismos de la función electoral le garanticen el respeto a su voluntad popular. En ese sentido, yo pienso que si la ciudadanía tiene ese criterio, necesariamente las autoridades competentes, usted sabe muy bien que para la, podríamos decir, destitución de las autoridades en el ámbito electoral tienen necesariamente, por ejemplo, le digo esto sin adelantar criterios, usted sabe que soy juez, pero nosotros tenemos un organismo que fue el que designó a las autoridades, al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, previo concurso de méritos. Y de los resultados de ese concurso dijo, bueno, usted es consejero, usted es juez. Entonces le corresponderá a ese organismo en su momento, siempre y cuando ya haya una, podríamos decir, una decisión de este organismo, decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Para que le corresponda a ellos hacer cualquier tipo de reestructuración del Consejo Nacional Electoral y también del Tribunal Contencioso Electoral. Porque obviamente una reestructuración tiene que hacerse justificada y estando yo diría, a las puertas de un proceso electoral. Porque el 9 de agosto está ya, digamos, en el calendario electoral determinado los procesos de democracia interna de los partidos y movimientos políticos en donde se reúnen ellos para hacer la designación de las candidaturas que justamente van a poner en consideración de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo de que efectivamente tiene que garantizarse el respeto a la voluntad popular. Y nosotros estamos sujetos, como Tribunal Contencioso Electoral, y lo mismo los señores consejeros del Consejo Nacional Electoral, a lo que las autoridades estén justamente controlando de que cumplamos con lo que dice la Constitución y la ley. Muchísimas gracias al doctor Joaquín Viteri, juez del Tribunal Contencioso Electoral, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder expresarle al país lo que constituye nuestro pensamiento. No se me vaya, doctor, que le voy a contar lo que dice la ciudadanía respecto a la consulta que les presentamos para este diálogo. El Tribunal Contencioso Electoral debería poner fin a cualquier interferencia de otras funciones del Estado en materia electoral. Un 96% ha respondido que sí, frente a un 4% que dice que no. Esa es la valoración de la ciudadanía. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Y nosotros actuaremos absolutamente conforme a las facultades que nos concede la Constitución y la Ley Orgánica Electoral. Punto Noticias, un noticiero para usted.